Anio setefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adonai Yahshua Mashiach Abba. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach te damos toda Gabá. Omen, beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Les seguimos invitando a visitar los sitios en internet www.gozoypaz.mx y el canal de YouTube Shalom 132. Hay otros sitios de internet, también está nuestra radio Simchat Torah, funciona a las 24 horas de los 360 días del año hebreo. Usted encontrará apuntes, videos, audios que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta Kehilá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver la Haftará Pinhas. Bendito es el nombre de Yahweh. Hace 8 días quedó pendiente. Vamos a ver esta Haftará Pinhas. Ahora, la Haftará quiere decir conclusión. La parashá ya vieron que es de Números 25, verso 10 al 30. Y la Haftará es Primera de Reyes 18, capítulo 18 y capítulo 19. Ahora, ¿de qué se trata la Haftará? Así como Pinhas actuó celosamente, inspirado por el Ruach HaKodesh, así actuó Eliyahu, inspirado por el Ruach HaKodesh. Hizo también las cosas ordenadas por Yahweh por celo por el Eterno. Entonces, así como Pinhas actuó por celo del Eterno, por el amor al Eterno, así Eliyahu, hizo también todo lo que le ordenó Yahweh por celo. Ahora, comentaba yo hace 8 días que el judaísmo tradicional cabalístico dice que Pinhas reencarnó en Eliyahu. Nosotros sabemos que eso es mentira. Nosotros no creemos en la reencarnación. Creemos que los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Nosotros no guardamos cábala en esta congregación, solamente la Torah, la Biblia completa, la Tanaj completa. Entonces eso es totalmente falso. Ahora, la situación es que estos 2 varones arriesgaron sus vidas con tal de defender la verdad. Pueden ir anotando algunas ideas. Estos 2 varones, Pinhas y Eliyahu, arriesgaron sus vidas por defender la verdad. Y una cosa que lograron los 2 es lo que les voy a dictar, porque quiero que lo anoten para que ustedes lo tengan en sus apuntes, y es lo que cada siervo del Eterno y cada sierva del Eterno debe hacer: reivindicar la fe en Yahweh. Y ahora me toca a mí, y después a ti, o ahora mismo al mismo tiempo a ti o allá. Es decir, hay que reivindicar la fe en Yahweh. ¿A quién? Al pueblo. Hablarle al pueblo que reivindique su fe en Yahweh. Vamos a ir a Primera de Reyes. Esa es la intención de todo aquel que es llamado como Roe Shaliach, Naví, o sea, todo como apóstol, como evangelista, Lenatzer, como profeta, Naví, etc. La idea es reivindicar la fe en Elohim. No se trata de venir a hacer discursos y a ver quién sabe más Torah y quién predica más bonito. No. Lo importante es que la palabra salga inspirada por el Ruach HaKodesh y llegue al corazón de las personas y se reivindique la fe en Yahweh. Cuando vienen muchas personas aquí a la congregación, que siguen llegando muchos amados visitantes, como el día de hoy, como el día del miércoles, etc., la función de un servidor es, y también la tuya, pero voy a hablar sobre lo que a mí me corresponde, es reivindicar la fe en Yahweh. La mayoría de la gente viene de congregaciones cristianas donde se les ha ministrado la fe en el dinero, la codicia, la prosperidad, o vienen de templos espiritistas con amuletos, con talismanes, con listoncitos rojos, con patas de
cola de conejo, patas de venado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hay que quemarlo, Deuteronomio 7, verso 25 y 26. Entonces la intención de todo siervo del Eterno es reivindicar la fe en Yahweh. Esa es la misión que tengo, y esa es la misión que cada quien, según los dones y los talentos que el Eterno nos ha regalado, pero esa es la misión que tenemos todos, reivindicar. Si tú no fuiste llamado como Shaleá, como Naví, como Roe, etcétera, etcétera, pero tienes amor y celo por el Eterno, como en este caso Pinjas, él lo que hizo es lancear a Zimri, a la princesa madianita. Ahorita lo vamos a ver, ya se les ministró hace 8 días y está filmado y grabado ya de hace un año, pero es reivindicar la fe en el único Elohim vivo y verdadero. Todas las personas que vienen a los pies de Yahshua HaMashiach, a su bendita Torah, traen cantidad de cosas que piensan que les da buena suerte. Por ejemplo, el billete de $1, de $1 en la cartera, eso ya lo he ministrado, y he ministrado que hay un audio que le titulé ¿En quién tienes puesta tu fe? Entonces la mayoría de la gente consulta brujos, brujas, hechiceros, santeros. Más en esta época se está aumentando mucho, muchísimo se está aumentando. Creen que si pueden comprar una pulsera que les va a dar energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la función de un apóstol, un shaliach, un profeta, un naví, un roe, etcétera, etcétera, es reivindicar la fe en Elohim. Si no tiene esa, pongan mucha atención, amada Kehila, local y mundial, si no tiene ese punto número 1 de reivindicar la fe en Elohim, no sirve para nada esa persona. O está llamado por el diablo para sacarle el dinero a la gente, etcétera, etcétera, pero por Elohim no fue llamado. La función, vuelvo a repetir y espero que lo hayan adoptado, es reivindicar la fe solamente en Yahweh y nada más en Yahweh. No necesitamos muletas para andar con un billete de $1 para la buena suerte y que caiga más plata a la cartera. No necesitamos amuletos, etcétera. No necesitamos nada de eso. Ahora, vamos a 1 Reyes, les decía yo, en el capítulo 18, y acabamos de terminar ayer el segundo libro de los Reyes. Y lo único que quiero que lea nuestro amado Saquem, dice aquí en el verso 1 Reyes 18, verso 1, yo voy a ir interrumpiendo para ir ministrando. Amén. Pasados muchos días vino palabra de Yahweh a Elías en el 3er año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Eso ya lo estudiamos, ahora recordemos esto. Siempre viene palabra de Yahweh a sus ungidos. Ahora está viniendo mucha palabra del Eterno, sueños, visiones, porque está profetizado en los postreros días, derramaré de mi Ruach HaKodesh. Y Él da sueños y Él da visiones, y por eso nos va Él guiando para restaurar todo. Ya se restauró el calendario y se van a restaurar otras cosas, y de eso voy a ministrar en breve en las fiestas. Entonces, lo más importante de todo es que se reivindique la fe en Elohim. ¿Qué hizo aquí Elías? Tú lo sabes bien. Verso 17. Amén. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces le está ordenando aquí, el profeta no le está pidiendo por favor, le está ordenando, le está diciendo: envía pues ahora y congrégame, no dice por favor, a todo Israel. Tenía que estar presente todo Israel ahí. También tenían que estar los 450 profetas de Baal, que eran hijos de Satanás, y los 400 profetas de Acera, otros, que comen de la mesa de Jezabel. Tenía que estar Israel ahí unido. ¿Para qué? Para que por medio del milagro se reivindicara la fe en Yahweh. ¿Queda claro? Se reivindicara la fe en Yahweh. Esa es la intención de todo aquel que predica. Se puede ministrar, se puede ser moré, se puede enseñar Torah, y hay maestros de Torah excelentes, 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 pero si no tienen
ese fuego para poder reivindicar la fe en Elohim, pueden ser buenos maestros, pero no van a lograr nada más allá que unos alumnos mediocres nada más, que sepan mucha Torah y se hinchen de conocimiento, y eso crea orgullo. Lo más importante es que se cambie la vida de la persona en 360 grados, reivindicar la fe en Elohim. Repitan eso. Esa es la intención de todo predicador, profeta, evangelista, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tú ya sabes la historia, y entonces viene digamos, dice el verso 36, ¿a qué? Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahweh Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora, si nosotros leemos claramente, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, tenía que ser la hora específica que tú ya sabes. Se acercó el profeta Elías y dijo: Yahweh Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel. Él estaba manifestando y llevando al pueblo a reivindicar la fe en Yahweh, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, siempre la persona que está bendecida por el Eterno va a hacer lo que el Eterno diga, no lo que a él se le ocurra, o si es profetiza, lo que a ella se le ocurra. Tiene que ser orden de Yahweh. Y tú ya sabes entonces el resultado. Cae fuego del cielo, consume todo, el agua, etcétera, todo, y entonces se reivindicó algo de la fe en Elohim, porque Israel, si tú recuerdas, siguió siendo rebelde. Aún así el Eterno es bueno. En ese tiempo se mostró muy misericordioso, para que se entienda, y les dio agua. Ahora vamos a la carta a los Romanos, por favor. Vamos a Romanos, vamos para allá. Bendito es el abacados. Vamos a Romanos 11. Romanos 11, y vamos a leer el verso 2. Del verso 2 en adelante. Amén. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Elohim contra Israel diciendo: Adón, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. A ellos quiero que me presente el Eterno. Estoy seguro que probablemente aquí hay, y allá también. Pero yo quiero eso, anhelo con todo mi corazón que me presente con esas almas, que tengan celo por el Eterno. Yo anhelo con todo mi corazón, y oro, y ayuno, y clamo, y gimo de madrugada porque me presente con esa gente, que tenga celo por el Eterno, no que titubee, no que esté todavía en cosas carnales, no. Podemos seguir trabajando, lógico, en nuestro trabajo secular, para la abundancia, pero que tenga celo por el Eterno. Eso lo sigo añorando con todo mi corazón. Entonces dice que hay un remanente escogido por gracia. Sigue el 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Recuerda el tema sobre los escogidos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Recuerden eso, amados, por favor. 8. Como está escrito: Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hace poco me habló un roe y me dijo que fue a la Ciudad de México, se encontró con un judío. El judío lo atacó y le dijo: ¿tú por qué traes eso? Porque traía su zip. Y el roe dijo: porque lo manda la Torah. ¿En dónde está eso? ¿Okay? Números 15:37 al 41. Después le dijo el judío: pero eso a ti no te toca. Sí, a mí me toca.
¿Por qué te dejas la barba? Porque está en la Torah y usted se la rasura y usted está pecando. Usted no está guardando bien la Torah. Gente valiente se necesita así. Gente valiente. No que te inclines y te arrodilles ante un judío, solamente ante Yahweh. Sí. Y entonces siguió. El judío ya no pudo más y bendecimos la amada casa de Judá, pero está escrito que sería provocada a celos. Ellos no entienden sobre las dos casas de Israel. No se trata de pelearnos, pero sí de defender nuestra fe. Y este buen Roe estaba haciendo su correcto trabajo, reivindicar la fe para ese judío en Yahweh. No en sus paganidades rasurándose. No, es que yo no me rasuro con navaja, me paso la maquinita, es lo mismo, son navajas. De todas maneras es lo mismo. Entonces se necesita gente así. La intención de que el Eterno nos ha llamado era reivindicar la fe en otros. ¿Sigue? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy Shaliach a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y después vamos a explicar mucho de este verso 14. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son Kadoshot, también lo es la masa restante, y si la raíz es Kadosh, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahora quiero hacer una aclaración. Aquí Shaul está hablando de Goyín, o sea, de gente que no tiene nada que ver con Israel. Porque Efraín es parte de Israel. Tenemos que entender eso. La casa de Israel es casa de Israel. Sí me doy a entender, aunque nos paganizamos, desgraciadamente, por el pecado de nuestros padres. Pero no tiene nada que ver, ¿cómo podía explicar? Aquí está hablando de gente que no tiene nada que ver. Porque las ramas naturales no nada más es la casa de Judá. Otra rama natural es la casa de Israel. Sí queda claro esa explicación. Sigue, por favor, Aj. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero aquí que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y vamos a hablar mucho de esto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y eso ya se está cumpliendo, se está cerrando la puerta de salvación. ¿Seguimos? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y viene Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Así que en cuanto a la Besorá, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Ahora hago una pregunta. Si la casa de Israel no venimos de Abraham, Isaac y Jacob, entonces ¿de quién venimos? No sé si queda claro. Está hablando de gente que ni siquiera tenía que ver con Israel. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Eso es definitivo. ¿Seguimos en el 30? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado compasión por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la compasión concedida a vosotros, ellos también alcancen compasión. Ahora, la idea es esta, aquí en Romanos 11. Shaul estaba llevando a cabo su trabajo como Shaliach, como apóstol, reivindicar la fe en Elohim. Y la fe es obediencia. Les está diciendo, sean obedientes, porque si tú no eres obediente, no vas a ser injertado, o si eres injertado, te vuelve a arrancar. Ahora, Pinjas era el nieto del sumo Cohen Aarón. Era el nieto del sumo Cohen Aarón. Eso sí me gustaría que lo anotaran.
Y vamos a ir para Números, allá, Números 25, vamos para allá, amada Kehila, Números 25. Y vamos a ver vamos a leer del 1 al 9, por favor. Amén. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahora anoten esta palabra, probablemente ya está filmado, y el Saquén en turno hace 8 días les ha de ver. Kubaj. La letra Q, la letra U, la letra B grande, la letra A y la letra H. Kubaj. No era una tienda normal, era una tienda para fornicar, era una tienda para ritual sexual, era una tienda especial de culto pagano al diablo, así como se oye. Era una tienda de culto pagano. Se invitaban a fornicar a la gente, estas prostitutas, y entonces ahí pactaban a la gente con Satanás. Entonces tenían relaciones sexuales como parte de un ritual. Amados, si vieran que eso existe todavía. En estas últimas semanas he estado ministrando mucha gente que ha acudido a tiendas de este tipo, porque dirás, eso fue esa época. No, tiendas de este tipo que están en las cantinas. Entonces está la cantina y atrás tienen la tienda. Fíjate bien, los brujos saben lo que hacen. Y entonces ya borrachos la gente es invitada a pasar a tener relaciones sexuales con las prostitutas. Por favor, ningún roe se vaya a asustar, no estoy diciendo nada del otro mundo. Entonces, y los pactan con Satán. Y ellos en la noche, una vez que salen de ese lugar, aparte de lo ya endemoniado que estaban, empiezan a oír sonidos de serpientes. Lo que estás escuchando es verdad. Cantidad de personas me han dicho esto después de haber acudido a esas tiendas de fornicación. Doctor, yo oía ruidos como serpientes de cascabel en mi recámara, en mi cuarto, en mi habitación, etcétera, en mi pieza, en otros países se dice así, en el cuarto de donde se duerme. Oía yo cantidad de sonidos de cascabel. Y me despertaba y no había nada, pero yo sentía una presencia. Es que los demonios se hacen presentes. Y por favor nadie se vaya a asustar, no estoy diciendo nada fuera de lo normal. Entonces, ese ritual los pacta y ellos con un llamado, así como el Eterno nos está llamando ya por un silbido, ellos por un llamado de Satán, Yahshua HaMashiach le reprenda, y de ciertos rituales que hacen las brujas prostitutas, vuelven a llamar a estas personas para que vuelvan a tener relaciones y sean más pactados. Joven, esto es para ti, cuídate, porque muchas personas acaban más que locas y ya no hay forma de hacer liberación demoníaca porque el pacto es demasiado fuerte. No quiere decir que Yahshua no sea demasiado fuerte, Él es el Todopoderoso, pero no hay forma porque la misma persona se entrega al mal y acaba loca. Y entonces, desde hace algunos años, lógico, antes yo como médico, hace más años, pues veía yo muchos pacientes que llegaban con bultos de recetas así de psiquiatra, internados en hospitales psiquiátricos y demás, y no hay remedio para esa gente más que un milagro en Yahshua HaMashiach. Pero como están tan pactados, no se puede hacer más. Hacen ruidos como de animales, empiezan a hacer ruidos reptilianos, etcétera, 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 y acaban bebiendo sangre humana. Por favor, ningún roe se vaya a asustar, porque ahora se me han vuelto muy asustadizos algunos. ¿Y de qué se trata? Tenemos que aprender. Ahora, este ritual se sigue llevando a cabo. Bueno, ¿qué es lo que hizo Pinjas en ese momento? Él fue y atravesó con una lanza a los dos fornicarios. Eso ya lo vieron hace 8 días. Y los atravesó, y por favor nadie se vaya a asustar, por medio de sus órganos sexuales. A través de los órganos sexuales, precisamente por donde estaban pecando, ahí cayó el castigo. Ahora,
Pinhas no era Cohen. Entonces vamos a volver a leer Números 25 del verso 1 al 5. Amén. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Te das cuenta? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Eso no lo sabe el borracho que va a las cantinas, ni tampoco los hijos de Israel lo sabían. Simplemente las mujeres salieron con poca ropa para provocarlos y ven, acuéstate conmigo, ten un rato de placer, por favor, nadie se vaya a asustar. Y si hay asustadizos, apaga la computadora o salte de acá. Y entonces lo que está escrito aquí, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses de una manera ignorante y después ya provocada, o sea, ya con conciencia. Entonces, ¿acaso sabían que tenían un ídolo abajo de la cama? No, ellos no lo sabían. Por eso dice, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Porque una persona lo haga consciente o inconscientemente, cuidado, de todas maneras se está inclinando. Ya después, ya lo hacían conscientemente. Verso 3. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces, si quieren, no leemos este verso 4 para que nadie se asuste, porque está demasiado fuerte, ¿verdad? Pero lo tenemos que leer porque está en la Tanaj, está en la Torah. Y Yahweh dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Eso quiere decir que delante del sol quería decir que hasta el último rayo del sol lo viera todo el pueblo, como estaban ahorcados esos hijos de Hasatán. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor, es decir, con este ídolo de Hasatán. Tremendo, tremendo. Y eso existe actualmente, nada más que la gente no lo sabe. Dice: me voy a tomar unas copas y ya, acaba fornicando y no se da cuenta que se pactó con Hasatán. Ahora, decía yo que Pinhas no era Cohen. Antes de ejecutar a Zimri, ya Aarón y sus hijos eran Cohanim. Entonces vamos a Éxodo, por favor, Éxodo 28, verso 1. Éxodo 28, verso 1. Vamos para allá. Aleluya. Éxodo 28, verso 1. Amén. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis Cohanim, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces ellos ya habían sido embestidos así, pero el Eterno honra a Pinhas. Ahora, tú recuerdas que 3,000 hombres murieron por el pecado del becerro de oro, pero aquí murieron 24,000 por este pecado de Baal-peor. 3,000 y ahora 24,000. ¿Qué pasó? Al quitar el pecado de parte del pueblo, salvó a todo el pueblo. Es decir, se tenía que quitar a los impíos que estaban pecando, entonces quitar el pecado para salvar a todo el pueblo. Entonces Dios, por así decirlo, para los nuevecitos, Elohim promete un pacto especial. Él promete un pacto especial. Es un prototipo, no digo que es Mashiach, es un prototipo de Mashiach, Pinhas. Aunque parezca increíble. 1, la promesa del sacerdocio eterno. La promesa del sacerdocio eterno. Entonces vamos a Números 25, verso 13. Anótenlo y se va a leer. Números 25, verso 13. Amén, saquen. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de la Keuná perpetuamente, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expresión por los hijos de Israel. Tremendo. Entonces por eso digo que es un prototipo de Mashiach, pero no es Mashiach.
Vamos a Primera de Samuel, vamos para allá, Primera de Samuel. Estas citas ya se han dado, ya se han estudiado, estamos repasando. Primera de Samuel 2, en el verso 35. Vamos para allá, anoten y vamos para allá para leer Primera de Samuel 2, verso 35. Amén. Y yo me suscitaré un Cohen fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mi ungido todos los días. Aleluya. Hasta la fecha, bendito es Yahshua Mashiach, Él anda buscando gente fiel. La palabra fidelidad va más allá de lo que podemos imaginar, amada Kehila local mundial. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma, dice Yahweh. Lo que quiere el Eterno es que hagamos conforme a su corazón y a su alma. Y el Eterno no tolera el pecado. Por lo tanto, un buen roe, un buen shaliago, un buen naví no debe tolerar el pecado. Jamás debe tolerar el pecado, jamás. Vamos al Salmo 110, vamos para allá, amados Ajim. Salmo 110. Salmo 110, verso 4. Bendito es el abacados. Omen Saquem. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, por eso dije que Pinhas era un prototipo de Mashiach. Ahora, si ustedes ven aquí en el verso 4 del Salmo 110, dice: juró Yahweh y no se arrepentirá. Juró. ¿Por quién? Por sí mismo. Juró por sí mismo. Solo él mismo podía jurar. Como en el caso que vimos en la primera parashá sobre Abraham, cómo él tuvo que jurar por sí mismo. No podía, Abraham lo sumió en un sueño, etcétera, y entonces no podía jurar con Abraham, porque los hombres, y no estoy criticando a Abraham, podemos fallar. No digo pecar, no debemos de pecar, pero podemos fallar. Y el Eterno no quería eso, porque iba a depender toda la descendencia de Israel, la restauración y la salvación en Yahshua HaMashiach. Entonces, por eso no podía ponerlo en manos de ningún hombre, sino solamente en sus benditas manos. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso ya lo hemos ministrado, el rey de Shalem. Ahora entonces, así como con Abraham, no podía jurar por nadie más que por sí mismo. Vamos a Primera de Reyes, amados Ajim. Vamos a Primera de Reyes, bendito es el abacados. Primera de Reyes 18, 46. Y entonces miren cómo cuando alguien se porta valiente, el Eterno lo bendice, lo prospera, etc. Y a los cobardes se van a ir al mismo infierno. Apocalipsis 21, verso 8. Pero vamos a leer Primera de Reyes 18, verso 46. Amén. Y la mano de Yahweh estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aleluya. Y la mano de Yahweh estuvo sobre Elías. Entonces, que la mano de Yahweh esté sobre cada uno de nosotros, los que tememos aquí y allá, los que tememos de veras, verdaderamente a Yahweh, y que no somos dos caras. Que la mano de Yahweh esté sobre ti. Bendito es el abacados. Ahora, quiero que leamos de 1 Reyes 19, verso 21. Amén. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esto ya lo estudiamos ahora, porque lo pusimos acá. El Eterno siempre se va a proveer de varones. En toda la historia de Israel y en toda la historia de la humanidad, siempre va a levantar varones para que estén atalayando. Y la función es reivindicar la fe en Elohim. Enseñar Torah, enseñar Kedushá, enseñar Shabbat, entrar a todos los pactos. Pero lo más importante es que no se puede lograr eso si no se reivindica la fe en Elohim. La gente viene del mundo y su concupiscencia, de la Iglesia Católica Romana, donde adoran a cualquier imagen, de cualquier tipo. Y nosotros tenemos que tener esa bendición de parte del Ruach HaKodesh,
decirle, no, usted tiene que romper todos esos ídolos, eso dice la Tanaj, la Torah, y usted tiene que tener solamente fe en Yahweh. Reivindicar la fe en el único Elohim vivo y verdadero. Bendito es el nombre del Abacadosh. Ahora, vamos a Números, por favor, a Números. En Números 25, verso 11. Ese es el celo por el Eterno. 25:11. Amén. Fines, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Y en el verso 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, Fines, o sea, hijo de Eleazar, estamos hablando de Pinjas, él tuvo celo, bendito es el Abacados, él tuvo celo. Entonces, ha hecho apartar mi furor, mi enojo, mi ira de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Es que ver tantos milagros, tantas bendiciones y acabando fornicando con Satanás, porque tienes que recordar esto, que las almas se apegan en cada relación, o en la primera relación se apegan las almas. Eso está en Bereshit 34, verso 1, ya lo hemos ministrado bastante, y salió Dina, la hija de Lea, a ver a Jacob, a la cual había dado a luz a las hijas del país, salió a ver, y la tomó Siquén, hijo de Amorebeo, y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina. Ahora vamos al Salmo 69, vamos para allá, Salmo 69, bendito es el Abacados. Y entonces el pueblo fornicó con Satanás, para que se entienda. ¿Cómo iba a estar contento el Eterno? ¿Cómo? Salmo 69, verso 9. Y eso es lo que mucha gente hasta la fecha sigue haciendo. Bueno, toda la gente en el mundo, a la mayoría de la gente, pero gente que fue disque mesiánica o mesiánico y que hoy está fornicando con el mismo diablo. Salmo 69, verso 9. Amén. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces nos tiene que consumir ese celo. Y el celo debe de ser entonces, si tenemos celo por el Eterno, vamos a reivindicar la fe en Yahweh. Bendito es su nombre. Vamos a Juan, Yohanan, vamos para allá, amada Kehilá. Yohanan 2, Juan 2. Bendito es el Abacados. En el verso, vamos a leer el verso 13 en adelante. Amén. Estaba cerca el Pesaj de los Yudín, y subió Yahshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Abba casa de mercado. Entonces se acordaron de sus talmidín que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hasta ahí nada más. Entonces el celo por el Eterno, bendito es el Abacados. Ahora, decía yo que es un prototipo de Mashiach, porque tuvo celo, pero hizo expiación por el pueblo. Lógico, no había venido Yahshua HaMashiach. Vamos otra vez a Números, por favor, amada Kehilá, vamos a Números 25. Números 25 en el verso 13, vamos a volverlo a leer para correlacionarlo. Amén. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del Keuná perpetuamente, por cuanto tuvo celo por su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Recuerden, no había venido Yahshua Mashiach en esa época, lógico, hizo expiación. Ahora vamos a Hebreos, vamos para allá, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 y en el verso 17. Esto ya está ministrado, está en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx, video y audio. ¿Sí? Amén. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo Cohen en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso dije que Pinjas era un prototipo, es un prototipo de Mashiach. Ahora,
Entonces, veamos, por lo tanto, el celo de Pinjas al matar al príncipe de la tribu de Simeón, Simri, junto con la princesa medianita o madianita Casbi, Elohim le otorga dos cosas, Shalom y el sacerdocio. Y en la parashá nosotros ya estudiamos que Moshe delega el poder en manos de Josué. Ustedes pueden revisar esa parashá de Pinjas. Y ahora vamos hacia Mateo, en Mateo 26. Aleluya. Mateo 26. Y se va a leer del 1 en adelante. Amén. Cuando hubo acabado Yahshua todas estas palabras, dijo a sus talmidín: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra el Pesaj y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales Coanín, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo Cohen llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Yahshua y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Yahshua en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él. Ya vimos que es el alfarero, ¿recuerdan? Sí, ya lo anotaron, es el alfarero porque él no podía estar en la casa de un leproso. Entonces, y estaba Yahshua en Betania, en casa de Simón, el alfarero. 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los talmidín se enojaron, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Yahshua les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique esta besorá en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales Coanín y les dijo: ¿qué me daréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los talmidín a Yahshua diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas el Pesaj? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré el Pesaj con mis talmidín. Y los talmidín hicieron como Yahshua les mandó y prepararon el Pesaj. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. E entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo Adón? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Yahshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus talmidín y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derramará para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y tú ya sabes, hasta ahí, tú ya sabes qué salmo es, está grabado en la fiesta de Pesaj. Ahora, vamos a ver por qué estamos ministrando estas bellas lecturas, que son duras, ¿verdad? Porque iba a morir Yahshua, pero Él vive, bendito es su nombre. Marcos 14, en Marcos 14, del 1 al 26, prácticamente se narra lo mismo. Si tú ves en Marcos 14, 26, dice: cuando hubieron cantado el himno, el Salmo 114, salieron al monte de los olivos. Ahora, en Lucas 22, vamos para allá. En Lucas 22, bendito es el Abacados. En Lucas 22, en el verso 1, dice lo mismo, es decir, que son, sinónimos, por así decirlo, no es la palabra correcta.
Entonces, también aquí está la narración de lo que leímos en Mateo, ¿sí? Y bendito es el Abacados. Bueno, después viene la discusión aquí quién sería el primero y demás. Entonces, pero ¿por qué estamos viendo todas estas citas? Por el celo, por el celo. Y fue por el gozo que le fue propuesto. Eso dice la Tanaj. ¿Qué gozo le fue propuesto? Ver tu salvación y la mía. Y por eso fue al madero. Y como la gente no logra entender esa grandeza y ese amor, por eso la gente conoce Torah, la vomita y peca. Porque no conoce nada. Si lo terrenal no lo entiende, ¿qué va a entender lo espiritual? Ahora vamos a Yohanan 2, vamos a Yohanan 2 y vamos a leer del verso 13 y vamos a leer del verso 13 al verso 22. Amén. Estaba cerca el Pesach de los Yudim y subió Yahshua a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Y qué ahora hacen las gentes en las iglesias? No dije quejilot, pero también puede ser en las quejilot. ¿Qué hacen las gentes en las iglesias? Todo lo contrario, les interesa la prosperidad, el dinero, quieren tener contenta a la gente, no tienen ni nada de temor de Dios, para que se entienda, porque ellos no conocen el nombre, y hacen dinero, hacen negocio, jets de lujo para ministrar sanidad en el nombre del diablo, es lo único que hacen, son Illuminati, pactados con Gazatán, etcétera, 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 y la gente les cree, son los de las mega iglesias. Desgraciadamente hay una perversión total, y alguien conoce sus raíces hebreas y en lugar de portarse humilde le entra un orgullo terrible. Y entonces, si se llama Juan Pérez, se cambia el nombre por Abraham, Jacob, Yosef, Ben, no sé qué tanto, y mientras más largo el nombre, más kadosh. El Eterno se ríe de todo eso. El Eterno se ríe de todo eso. Si se tiene un nombre que es de maldición, sí es bueno cambiárselo, pero en humildad. Pero ¿para qué tantos nombres hebreos si son unos malvados? No tiene caso, amados Sajín. Entonces, conclusión de la Haftará Pinhas, así como Pinhas tuvo celo para expiar el pecado y reivindicar la fe en el único Elohim vivo y verdadero, quien es Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach, así la Haftará de Primera de Reyes, donde Elías reivindica la fe en el único Elohim vivo y verdadero. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom.